¿alguien para ser escritor tiene que tener libros publicados? No, no. Así no funciona. O sea, ¿cómo vas a ser un escritor nuevo si necesitas libros publicados? O sea, ¿qué pasa con todos los escritores que son nuevos y así? Mira, ahí está Exacto. Dross. Ese güey ni siquiera era escritor. El vato le gustaba hacer videos y primero amasó un montón de popularidad antes de siquiera poder publicar algo. O sea, no, necesitas escribir. Los escritores escriben. Exacto. De hecho, una vez escuché a alguien decir, no me acuerdo quién, que dijo, si para ser escritor tuvieras que tener el requisito de haber publicado algo, entonces serías un publicador, no un escritor. Algunas personas que me siguen me dicen de que, ay, es que no cuento como escritor porque escribo en Wattpad. Mi vida, mi vida. Ay, chiquitos. Em, Ay, miren, a mí no me gustan algunas de las historias que han salido de Wattpad, Cough Cough After, pero hay escritores muy buenos que han salido de Wattpad. Creo que ya te he platicado alguna vez del amor de mi vida, Naria Ginori. No recuerdo. Bueno, ella tiene esta saga llamada Las reglas del juego y creo que también A través del sexo es de ella. Entonces son libros de temática LGBT, pero la morra escribía en Wattpad. Ahora publica sus libros en Amazon Prime y ganó un premio Watty creo que se Está llama La cool. Moneda de Plata. Sí, o sea, es gente que pues no tenía dónde publicar y decidieron publicarse, ¿no? No le tengan miedo a decir que escriben en Wattpad. No lo pueden poner en su currículum, ¿no? Pero, pero pues es un lugar donde empezar. Todos tienen orígenes humildes. Güey, sí, de hecho, de eso que estabas diciendo ahorita, creo que yo no lo veo mal, pero creo que hay mucha gente que ve como un tabú el autopublicar. Siento que cuando alguien se autopublica es como de, no lo aceptó ninguna editorial, tuvo que hacerlo él solo. Se ve como un fracaso, se ve como, uy, fue su última opción, no pudo con una editorial. Bueno, quizá tenga que ver un poco con la tradición editorial de nuestro país. Sé que hay otros países que ya han recurrido a la autopublicación como una forma de empleo. Hay personas que optan que es mejor tener un Patreon o que es mejor tener tus libros en Amazon Prime y tú eres el que directamente los publica y así. Incluso hay quien hace su propia editorial porque nadie más los va a publicar y eso está bien. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza que las grandes editoriales son las únicas que tienen el derecho de publicarte. Porque al final de cuentas, pues todos empezamos por algún lado. O sea, no le tengan miedo. Digo, Wattpad no es, pues sí, no tiene mucho prestigio porque está lleno de fanfics de niñas de 13 años que no son particularmente literarios convencionalmente, pero pues no hay nada de malo en eso, es un hobby y si quieres que sea tu trabajo, empieza por algún lado, nomás no dejes de escribir. Digo, yo no soy escritor, yo soy un académico, somos especies diferentes de personas. Normalmente los académicos le caen mal a los escritores y Define, viceversa. define académico, güey. Yo estoy, como persona, a mí me interesa trabajar de investigador, a mí me interesa ser maestro. No me molestaría escribir, pero yo lo hago con los fines académicos, con los fines de publicar artículos, con el ejercicio de hacerlo porque hay una investigación detrás y no necesariamente un ejercicio literario. Como arte. No, yo no haría algo de arte, yo lo haría más como para la escuela. Exacto, esa es la diferencia. O ¿Te por lo menos gustaría, así lo veo yo. te gustaría como de que trabajar en la RAE o algo así? No, tampoco. No nos cae bien la RAE aquí. ¿Por qué no? Am, Creo que te lo he dicho antes en nuestras pláticas y si no, pues ahora lo van a saber. La RAE es un bonche de viejitos, o señores que saben mucho de la lengua, pero que no le preguntan a la sociedad qué quieren de la lengua. O sea, para que un cambio en el idioma ocurra, necesita que ocurra a partir de los hablantes. O sea, palabras como güey,
palabras como híjole, palabras como edad y así, son cambios que han pasado por la boca de los hablantes y se han dicho lo suficiente para que la RAE lo tome en cuenta. Sin embargo, son muy polémicos porque son como la policía del idioma. Y yo no quiero hacer eso. A mí me interesa lo que la gente dice. A mí me interesa escuchar cómo la gente habla, por qué hablan, qué es lo que los lleva a decir esas cosas, si los cambios Exacto. particulares son de ellos. Triste. Exacto, y yo creo que de ahí, pues, güey, lo conecté, estaba diciendo eso, estaba pensando yo, güey, en que uno cuando comienza a escribir, güey, yo cuando tenía 14 años, buscaba sinónimos, buscaba, o sea, quería decir, mi personaje quería decir fue a mi cuarto, y yo decía, no, voy a poner que fue a su alcoba. O en vez de decir a su mamá, le decía madre. Y Ujú. así, y muchos me he platicado con gente que también le gusta escribir y dicen, güey, sí, yo siempre busco la palabra más sofisticada, o ya no lo hago porque, güey, todas las palabras son válidas. ¿Y para qué usar palabras que a lo mejor ni sabes qué significan? Nada más para sonar, ¿cómo se dice? Como muy, wow, muy elegante. Sí. Ah, yo tengo un conflicto bien feo con eso, porque cuando ves, la verdad es que me gusta mucho el fanfic, y cuando ves fanfics que están escritos así como súper sofisticado y lleno de sinónimos, dices, está empezando. Normalmente, algo que he notado de los escritores que ya tienen como tiempecillo es que ellos eligen su propio registro de palabras. O sea, sabes para dónde se va a inclinar dependiendo del personaje. Y es una cosa muy complicada de lograr. Yo supongo que tú lo sabes. Yo lo sé porque lo he leído. Y siento que el mejor registro que puedes tener tú como escritor es el que le vaya bien a tu personaje o a tu historia. Entonces, si los sinónimos son chidos cuando tienes una misma palabra repetida en un párrafo o en una página. Pero no Pero, cuando es para sonar muy formal, o sea, exacto, a menos de que tu personaje sí sea un cretino que suena súper formal todo el bien tiempo y mamador. es mamador, no se me ocurre otra razón para buscar sinónimos. Aunque también es bueno, digo, es bueno tener ahí el bagaje cultural. Sí, sí, de hecho, algo que yo aprendí, mira, yo antes, hasta hace poco, yo pensaba, ok, hay que animarse a que los personajes usen modismos, si son mexicanos, que digan, güey, no mames, qué pedo, y así, para que suenen como personas reales. Y yo decía, ok, esos son los diálogos, pero yo al narrar, como escritora, tengo que usar mi lenguaje, no decir ningún modismo, jamás. Pero luego leí esta novela Paradise de Fernanda Melchor. Ah, la Ella, acaba de sacar, ¿no? sí, ella habla, ella como narradora dice groserías y modismos y dije, o sea, mi cabecita hizo como de, o sea, cuando estás escribiendo, el narrador, la narradora, también puede usar modismos. Yo no sabía eso, güey. Bueno, has aprendido algo nuevo. Es que es eso. Mm, depende de tu estilo como escritor Ah, completamente. exacto, eso sí. Además, Fernanda Melchor hace narconovela, lo cual ya te dice que cómo van a hablar sus personajes y no es raro que use groserías y modismos en sus narradores, porque al final de cuentas, pues hace novelas así. Exactamente. Güey, creo que sobre todo leer, empezar a leer de poquito en poquito escritores, escritoras mexicanos, ha cambiado mucho mi manera de escribir, porque no sé si sea solo yo o toda la gente cuando comienza. Cuando yo comencé a escribir, mis personajes todos eran gringos, sus nombres eran Ashley y Jonathan y todo súper fresita y estadounidense. Uy, aguas con ir a usar un modismo mexicano, eso no es cool. Y empecé, me acuerdo que leí un libro de Alberto Villarreal y vi que sus personajes en los diálogos dijeron una vez, no mames. Y yo, ¡ah! ¿Cómo dijeron no mames? ¿Acaso usó un modismo? Y ya, y dije, wow, qué cool que podemos usar el lenguaje que sea y que todo sea válido. Sí, es válido, pero es que yo creo, y te pasó lo mismo que a mí, yo no empecé leyendo literatura mexicana. Por dos.
Cuando empecé a leer como por gusto, pues leía lo que había en mi casa. Y en mi casa, a mi abuelo le gustaba la literatura universal. Y los libros mexicanos eran libros de historia. Entonces, pues la neta, yo no me iba a sentar a leer sobre los mexicas a los 12 años, no manches, está bien pesado. Entonces agarraba lo que cayera y pues estamos al final de cuentas al pendiente de más que al pendiente, estamos pues coaccionados por las traducciones españolas, por traducciones que tratan de ser lo más neutrales para que los pueda leer cualquier persona de todos los países. Exacto. Y es triste porque pues son libros muy buenos, no lo vamos a negar, hay libros que están escritos maravillosamente y las traducciones son muy buenas, pero perdemos algo importante, si, sobre todo si tú quieres ser escritor, cuando no lees a escritores en tu idioma. Concuerdo totalmente. De hecho, creo, a mí me pasó que yo alguna vez fui o sea, es que yo como que tuve innato esto de querer, ¿es nato o innato, güey? Esto de querer escribir desde chiquita, de nacimiento, güey. Yo dejaban en la primaria, dejaban la tarea de escribir un cuento y yo me emocionaba muchísimo y lo disfrutaba, pero a la vez decía, ay, leer no me gusta, los libros son malísimos y no, eso es de Satanás, qué aburrido. Creo, Satanás. creo que la escuela es la que hace que odies los libros, ¿no? Sí, sí. De hecho, se le ha criticado muchísimo al programa de la SEP con respecto a los libros que pone, porque a ti no te tocó. Mi generación fue de las últimas que tuvieron esas cosas horribles de leer a la Ilíada en la secundaria. Pero estamos hablando de que nuestros papás, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos leían clásicos griegos en la primaria, en la secundaria, en los últimos Ay, años de primaria, secundaria. Entonces, es difícil hacer que a alguien le guste la lectura cuando la hacen tortuosa. Es güey. difícil que a alguien le guste la lectura cuando es tan pesada. O sea, yo lo veo en la universidad. Yo leo esos libros en la universidad. Créeme, después de eso no quieres leer. Güey, oye, pero hablando de los programas para promover la lectura de la SEP y eso, oye, los cuentos del libro de cuentos el libro de texto de la SEP, el que tiene el perrito en la portada, El el que primero, sí. es buenísimo, me acuerdo de los cuentos, güey, del Chulísimo. de un niño que se metió un frijol en la nariz y le salía una planta. Sí, y luego se comía una semilla de sandía y le crecía una sandía en la panza. Güey, Fue el chato. esos cuentos, o sea, es que no me acuerdo de qué trataban, pero tengo como estas imágenes en mi mente y siento que fue bonito leerlos. Creo que fueron cuentos bonitos. Güey, me gustaría volver a leerlos algún Ah, día. puedes hacerlo. Fíjate ¿Dónde? que la SEP sacó una aplicación y una página en la que puedes consultar todos los libros de texto, hasta el 60 me parece. Am, pero volviendo al tema de los libros de texto, son interesantísimos, han cambiado mucho su forma actualmente y específicamente el programa del que estás hablando es el que yo tuve, con el que yo también estudié, del 93, me parece, 94. Chulísimo. El libro de cuarto año todavía me acuerdo. Uy, fue mi primer acercamiento a la lectura de verdad. Y yo creo que después de ahí dije, me gustaría ser escritor. Luego llegué a la carrera y ya se me quitaron las ganas. Es que, es que imagínate, o sea, es que si la escuela tiene toda la culpa de que a tanta gente no le guste leer, porque aparte creo que vemos mucho en las caricaturas, en la comedia para niños, de que los niños dicen, ah, la escuela apesta, qué asco los libros, y cuando estamos chiquitos nos llenamos de esas ideas de los libros apestan, eso es para ñoños, y de ahí no nos sacan. Es muy difícil agarrarle el gusto a la lectura si no estás en un ambiente donde, no sé, tus papás lean o veas a otra gente leyendo y disfrutándolo. Así es. Y sobre todo es un disparo en el pie cuando quieres ser escritor, porque dices, ok, quiero ser escritor, pero no me gusta leer. Es, es como es como decir, quiero ser pastelero, pero soy diabético, güey, o sea, O sea, sí puedes, pero, pero va a ser un poquito más difícil. no vas a saber si son buenos los pasteles o no, o sea, ¿cómo puedes saber cómo puedes saber que algo es bueno si nunca lo has probado? Exacto. Y aparte,
yo diría que ese es, pues, es una pequeña falacia. Necesitas leer mucho para ser escritor, sino que es más bien, te recomendamos leer mucho para ser escritor porque así vas a descubrir otras formas de escritura que tú no conoces. Yo creo que sí, o sea, mira, yo no soy la lectora número uno, la persona que lee más. De hecho, ahorita llevo toda la cuarentena como leyendo menos de lo que he leído en toda mi vida. O sea, cuando yo comencé con mi hábito de lectura, y creo que es más por cuestiones económicas y porque soy bien mamoncita de que, ay, me lastimo los ojos, no puedo leer en PDF, necesito libro físico. Mi Mm, ritmo de lectura normal era entre 2 y máximo 3 libros al mes. Y ahorita estoy leyendo como un libro al mes. Ya voy muy lenta. Me encantaría leer un libro a la semana. Pero pues, ¿de dónde sacas tantos libros, güey? pues yo no puedo decirte nada. Tengo tres libreros llenos de libros atrás de mí. Ay, qué Em, cool. pero por lo menos todo este librero es de historia, entonces a menos de que te guste la historia, no lo vale. Am, ¿Cómo nació tu ¿Cómo? amor por la lectura? ¿Cómo es que no te quedaste tú en este grupo de personas que dicen por siempre, los libros son para ñoños, qué aburrido? Vengo de una familia de ñoños. Eh, Muy bien. En mi casa realmente no se leía mucho. En la casa de mi abuela sí. Y mi mamá tuvo cáncer cuando yo era niña, entonces muchas veces me la pasaba en casa de mi abuela. Y llega un punto en el que tú como niño ya te hartaste de todo, ya la tele, bye. Mis primos en ese momento vivían ahí, pero a veces estaban haciendo otras cosas o estaban en la escuela, íbamos en escuelas diferentes. Entonces llegó un punto en el que yo necesitaba algo que hacer y mi abuela tenía todos estos libros, entonces empecé a agarrar al azar. De hecho, tenía una colección especial para niños, pero la tuvimos que regalar porque no había espacio en mi casa y pues me enjaretaron todos los libros que quedaron. Bueno, más bien yo me apropié de ellos, puse mi bandera colonizadora y dije, oh sí, he encontrado estos libros, ahora son míos. ah, ¿cuál Y fue, así, cuál fue el primer libro que te hizo enamorarte de la lectura? O sea, sonó muy cursi eso, pero en sí que te ayudó a empezar a agarrarle más gusto a la lectura. ¿Qué Alicia en es? el País de las Maravillas. En serio, pero que hay distintas ediciones. Yo tengo la curiosidad, me voy a sonar muy ignorante, la verdad, pero ya ves que existen como la versión original de Rapunzel, donde cae en un espinal y queda ciega y así, y pasan cosas feas, y la versión Disney. Pues está la de Lewis Carroll, que es como la original, y él escribió dos libros sobre Alicia, de hecho. Alicia en el País de las Maravillas y su continuación, que es Alicia a través del espejo y lo que encontró allí. De hecho, me parece que tengo la edición de ambos por aquí a la mano, porque es uno de mis libros favoritos y compré la peor versión del mundo porque tenía como 12 años cuando lo compré. Me Ah, costó como 50 pesos, pero haz el truco. Quizá luego me compré una en inglés y ya, está bonita. Pero este libro en específico es, la primera parte es sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y este es literal Alicia atravesando un espejo y aquí es donde aparece la reina roja, la reina blanca, el Jabberwocky o el Jerigondor, dependiendo de la edición. Entonces, este es la versión de la película de Disney de 1960 y luego este es la versión de la del 2000 con Johnny Depp. Ambos es una mezcla, siempre las mezclan, pero personalmente yo creo que el libro es el mejor. ¿Y sabes por qué lo leí? Porque era el único libro en mi casa que tenía dibujitos. ah, Es neta, de hecho el libro original viene con dibujos. güey, de hecho sí, es como una realización, creo que cuando estamos chiquitos, decir, ya leí un libro sin dibujos. Sí, sí, sí. Eh, sí, de hecho. ¿Cuál Y fue tu también primer libro sin dibujos? mi primer libro sin dibujos. Uy, creo que fue un libro de Gabriel García Márquez. Estaba en primero de secundaria.
y se llamaba Crónica de una muerte anunciada. Me suena muchísimo ese libro, pero nunca lo he leído. Es de los mejores libros de Gabriel García Márquez. Sin duda, es de los mejores libros de Gabriel García Márquez, y eso que el vato escribió, Cien años de soledad y Amor en tiempos de cólera. Dios I mío, mean, me falta leer los libros de ese autor. O sea, lo he escuchado tanto sobre él y no he leído nada de él. Ya, este año voy a tratar de darle con toda mi lista de lecturas pendientes. creo que a veces como lectores, cuando ya llevamos suficiente tiempo y decimos, es que no he leído tal título grande o tal título grande, la gente te ve feo y se me hace injusto. Ay, sí. Por ejemplo, yo nunca, y no me llama la atención, y yo sé que no dudo que sean muy buenos libros, pero, güey, toda la saga de Harry Potter, no me llama nada la atención, no sé. Y todo el mundo cuando yo digo, me gusta leer, me dicen, ¿cuál es tu favorito de Harry Potter? Y yo de, güey, ¿Cómo te explico? güey, es que le fallé a esta generación de lectores, güey. Y no porque no me gusten, güey, no es por hacerme la interesante de, yo no sigo las modas, porque por supuesto que he leído un montón de libros que son de que bestseller y así, pero no he leído nada de los Juegos del Hambre, ni de, ¿cómo se llama? Maze Runner, nada de eso, güey. Yo tampoco. De hecho, curiosamente, cuando empecé a leer sagas, me fui como sagas no tan populares en México, porque no tenían como mucho fandom. Empecé leyendo El Circo du Freak de Darren Shan, salió una película muy buena. Bueno, de hecho la película es malísima, ¿eh? La película es malísima, pero yo en ese momento estaba enamorada de los protagonistas, entonces fue así como, voy a leer los libros y, oh, error, lloré durante meses porque están muy tristes. Luego leí Percy Jackson, y ya después de que leí Percy Jackson, decidí leer Harry Potter. Pero yo no había leído Harry Potter hasta mi último año de secundaria, que es como, todo el mundo que lee Harry Potter normalmente lo lee antes, y yo lo leí tarde en comparación a mis amigos. Entonces, creo que tiene que ver más bien con qué resuena contigo. Y eso que me recomendaron mucho Maze Runner, me recomendaron mucho Los Juegos del Hambre, me recomendaron mucho Divergente y todas estas sagas que decían que eran muy buenas. De hecho, leí el primero de Hush Hush y me enojé mucho con la amiga que me lo recomendó, ¿Por qué? porque me hizo perder mi tiempo. ¿No te gustó? Mames, estaba malísimo, malísimo. Me acuerdo que se lo regresé y le dije, ¿por qué me hiciste leer esto? Y ella así de, ¿qué? No, si está bien bueno. Y yo así de, no, este es un romance malo, esto es malo. Si alguien Pero aquí es fan de Hush Hush, las opiniones de Laura no representan este canal de YouTube. no, no, son opiniones mías, pero también tienen que tomar en cuenta que yo venía del romance de Annabeth y Percy, que es como súper iconic, y tarda toda la saga en deshacerse para que ya después, en la saga de los héroes, estos güeyes terminen súper felices entre ellos. Entonces, pasa de este romance súper profundo, estructurado, donde personajes que no se caían bien hasta después se hacen amigos y terminan teniendo una relación, a que en un libro pasa exactamente lo mismo, pero mal. Entonces fue así como, me sentí decepcionada, pues, porque yo venía de este bagaje de romance muy, muy, muy detallado y muy bien cuidado que tiene Rick Jordan. Y creo que también había leído Orgullo y Prejuicio antes de ese libro, entonces también tenía, sí, esa cara al señor Darcy y a Lizzie, que son personajes que se caen muy, muy mal, y después de un libro tan largo se aman. Entonces, vean, yo venía de un contexto en el que había leído romances con esas mismas características de las de Hush Hush, pero al final, pues, sí, no, no, ¿qué me comparas a Darcy y Lizzie con los protagonistas de Hush Hush? Eso No. es algo a lo que en la chaviza, la gente más chiquita en Wattpad, bueno, la gente que usa Wattpad, a eso de que los protagonistas que se odian y son enemigos, luego se aman, es algo que le llaman enemies to lovers. Sí, Güey, sí lo ubico. güey, ¿tú cómo crees que se puede hacer eso? ¿Crees que eso sea posible? ¿Crees que sea posible una historia de amor que no sea predecible? Mm, Y sobre todo con esa técnica.
Es complicado, es complicado. Se puede, debe de poderse, porque los escritores siempre son muy ingeniosos y siempre hacen una forma, siempre hacen algo que te sorprende. Pero creo que necesitas como saberle mucho a este pedo del romance, tener habilidades cabronas a la hora de estructurar tu libro para que nadie se dé una idea de cómo está y para que aparte no se sienta como guionazo, ahora son novios, porque lo digo yo, el escritor. No, o Sí, pero es sea, que es difícil porque muy imagínate, es difícil. un libro de romance llamado Juanito y María. Dices, güey, al final se van a ser novios Juanito y María, a menos que muera alguno de ellos. Pero Sí, por ejemplo, y este de Eleanor y Park. Todos sabíamos que Eleanor y Park iban a terminar juntos, porque así se llama el libro. Y sin ujú. embargo, el final te deja con esta sensación de incomodidad de, no es lo que yo quería, no es como quería que terminaran. ¡Ah! Sí, de hecho a mí me pasa que a veces leo libros que no son de romance y juro que los personajes van a terminar juntos. Por ejemplo, leí un libro de una escritora que se llama Lorena Kier, que es sobre unas niñas, así como, creo que como de 11 años, que son súper amiguitas, una chica, una niña que vive en su casa y la hija de la mujer que hace el aseo, y son súper amigas. Yo juraba que al final iban a resultar que eran lesbianas, estaban enamoradas, y Nunca pasó. yo me casé con esta idea y estuve todo el libro de, ¿a qué hora se besan? Y se acabó el libro y no pasó nada y me gustó porque estaba, lo disfruté la lectura porque estaba muy bien escrito, pero me quedé con un vacío de, no terminaron juntas. Yo, culpa de mis ideas, porque el libro nunca, en ninguna parte decía que fuera de romance, yo me hice mis expectativas. Sí pasa, sí pasa. Bueno, también es eso, ¿no? Nos gusta, yo creo que a todo mundo en general, incluso si no eres lector, siempre te gusta el romance, aunque digas que no. Entonces, cuando ves ese tipo de cositas, es como, secretamente uno Shipeable. espera, los shipeas, los shipeas. Ay, pero no hay nada de malo con shipear a los demás. De hecho, Sí. creo que si shipean a tus personajes es porque uno quiere romance, o dos, las interacciones que estás poniendo dan pie a pensar que tienen una relación más íntima, Una lo vez me cual pasó es bueno, hasta cierto punto. Una vez me pasó algo horrible cuando estaba escribiendo una novela hace como un año o dos. Yo creo que a veces tus personajes hacen lo que quieren y no lo que tú quieres. Yo estaba escribiendo sobre una mujer y su sobrino. Y de pronto yo estaba escribiendo y decía, güey, son tan shipeables, güey. Imagínate que fueran algo Monterrey presente. Ay, güey. Ay, no. Bueno, eso que dices de que los personajes hacen lo que tú quieres, de hecho, me parece que en el siglo XIX hubo un autor que propuso esta idea, ¿no? De que los personajes están, pues no están vivos, pero son como gente, entonces no hacen lo que nosotros escritores queramos, sino que hacen lo que ellos conforme a su personalidad van a hacer. Eh, no recuerdo su nombre, pero escribió Nana, muy buen libro, muy triste. Y la corriente se llama naturalismo, entonces la propuesta es que tú, como escritor, vas a hacer lo que tus personajes, o sea, vas a escribir lo que tus personajes harían si fueran personas de la vida real en el contexto en el que estén. Sí Entonces, si me tú guío escribes una yo, historia güey. de romance, no, hay una persona muy rica y una persona muy pobre, obviamente no va a funcionar. O sea, No, no güey, es, pero yo en la vida real, sí, o sea, no quiero entrar en polémicas, güey, nunca digo, quiero estamos ser... hablando del siglo XIX, Ah, sí, ¿sabes? sí, En ese sí. momento era imposible. Ah, ok, estamos hablando de otro siglo, perfecto. No Sí, me sí, sí. funen, gracias. Actualmente el naturalismo no podría funcionar porque la vida es tan impredecible que no podemos ponernos en este ejercicio, vaya, de, pues yo como escritor creo que mi personaje haría esto dadas las circunstancias, porque incluso las circunstancias te superan. La realidad supera la ficción, chicos. Y es muy Exacto. triste. De hecho, alguna vez me ha llegado a pasar, y yo creo que todo el mundo que escribe, que, güey, dices, esta historia va a tratar sobre tal cosa y tienes como todo súper bien mentalizado,
y a la mera hora sientes que tus personajes quieren hacer otra cosa y tienes que hacerles caso y dejarlos que hagan lo que quieran y se cambia tu historia totalmente. Sí, de hecho sí, dicen que pasa muy seguido. Yo nunca escribo historias lo suficientemente largas como para tener ese tipo de personajes. Am, la verdad es que me gusta más escribir cuento porque es más fácil, más controlado. Toma menos tiempo de mí y pues me gusta más, Es pero cool. sí me han dicho amigos que escriben cosas un poquito más largas que dicen, es que a veces no puedes evitarlo, los personajes hacen lo que tienen que hacer. Y yo creo que como escritor deberías dejar que ellos hagan la historia al final de cuentas. Güey, hablando de escribir cuentos, yo creo que cuando eres una persona, en mi caso, que está ahorita más acostumbrada a escribir novelas, me cuesta mucho escribir cuentos sin querer desarrollar demasiado los personajes. Y en el cuento no toca hacer eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende mucho del tipo de cuento que hagas. Si eres Jorge Luis Borges, obviamente puedes darte el lujo de desarrollar un personaje completamente. No sé si has leído la historia de la infamia. Él lo que agarra hace como cuentos de la vida de personajes infames de la historia. Entonces tiene uno de Billy the Kid, tiene otro de una pirata china que sí existió, y así, tiene de muchas cosas. Entonces, creo que si tu cuento está hecho que solo sea de la vida de una persona, puede funcionar que lo desarrolles solo a él, pero solo a él. Yo sé que para los novelistas es complicado, ¿no? Porque siempre que haya una interacción con otra persona, es importante saber los motivos del otro personaje. Exacto. Pero es cuestión de práctica. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo. La única vez que escribí una novela me costó mucho trabajo que los capítulos tuvieran relación uno con otro porque yo no sabía hacer eso. Yo hago que las historias empiecen y terminen. No estoy acostumbrada a escribir algo de más de 7 páginas, porque no se me da. Es que, ¿sabes qué es lo complicado de las novelas? Yo creo que es para el cerebro, me voy a poner bien científica de hablar cosas que ni sé, pero ni pedo. Mm, Que como que le incomoda, es como instintivamente te incomoda ver cosas incompletas. Entonces tú tienes este proyecto, esta cosa, esta novela, y ver eso que incompleto como que te incomoda y es difícil seguirlo. En cambio, un cuento, no digo que lo termines en 5 minutos, puede que un cuento lo trabajes en una semana o más, pero es como un proyecto que ves la luz al final del túnel un poquito más pronto. sí, y aparte los cuentos no necesariamente tienen que tratar una historia, no necesariamente tienen que tratar un, algo sustancial en cuanto a una narrativa, porque Como aunque sea de, narrativa, pueden ser solamente de sentimientos, exacto. De hecho, pero güey, sí. ¿tú qué recomendarías para escribir un buen microrrelato? Uy, acabas de darle al clavo a mi especializante. Me encantan los ¡Ea! microrelatos. ¡Ea! Em, ok, microrelato no es lo mismo que cuento ni microficción. ¿Por qué? Porque aunque suenan igual, tratan diferentes. Los microrelatos siempre van a tratar de apelar a la creatividad del lector y a la creatividad del autor. Y mira, es bien fácil ser chorero en español, no lo vamos a negar. Llevamos 1 hora de hacer choro, literal. Entonces, um, creo que para un buen microrelato tienes que ser muy sintético. Tienes que tomar en cuenta mucho de las palabras que vas a usar, el tiempo en el que lo vas a narrar. Normalmente el microrelato tiende a hablar de reflexión o de temas que te remontan a otras cosas y aparte hace algo que se llama, ay, acabo de olvidar cómo se llama, intertextualidad. Tiene algo que se llama intertextualidad. ¿Qué es eso? Qué bueno que preguntas. La intertextualidad es una teoría que propone Gerard Genet y habla sobre la presencia de otros textos dentro del texto. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a la Ilíada, a la Odisea, a Harry Potter, a otras cosas. De hecho, yo creo que el microrrelato que tiene más presencia en otros microrrelatos que ha existido hasta ahora es el dinosaurio de Monterroso, que literal es, y cuando desperté, el dinosaurio seguía en la habitación, o más o menos.
Más o menos así va. Tú dirás eso en tu estado de WhatsApp y la verdad estoy tan mensa que nunca le entendí. ¿Qué es la historia que nos cuenta esa frase de cuando desperté el dinosaurio seguía ahí? Eso, güey. Y entonces te quedas con muchas dudas tú como lector de, espera, ¿de qué dinosaurio habla? ¿What? Y eso es lo bonito del microrelato. Agarra al lector como lo atropella. De la nada, también está ¡Ah! otro que me encanta, que es el fantasma. Y literal es una página en blanco que dice el fantasma. ¿De qué ¡Wow! trata el microrelato? Un fantasma. Es un Güey, fantasma, el microrelato es el fantasma. una vez leí uno que literal era una frase que decía, tal vez la diga mal, no se entienda, oremos que no, que era algo así como de, vendo ropita de bebé sin usar. Y pues ahí como que te puedes dar una idea de lo que sucedió. Exacto, el microrelato hace eso, te cuenta una historia sin que te la cuente. Es que el microrelato yo creo que puede ser o un relato cortito o una frase nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que Juan José Arriola escribía mucho microrelato, tiene algunos. Tiene uno de la historia de Dulcinea que te cuenta la historia de Dulcinea, pero no es la Dulcinea que uno piensa, pero ahí está, remito al Quijote. Monterroso es el papá del microrelato en español, bueno, podemos decir el papá, pero hay muchos otros. Clara Obligado es muy buena, ella es argentina. La verdad es que no puedo pensar en muchos autores que escriban microrelatos porque son muchos y porque tendrías que sentarte a leer cada uno. Pero sí, creo que es como hacer un buen microrelato es como hacer un buen tweet. Es complicado, pero con Yeah. práctica lo puedes hacer. Exacto, güey, acabas de darle en el clavo, no pudiste haberlo dicho mejor, güey, por favor, voy a tener que poner esto en un clip, güey, que hacer un, güey, yo creo, podría ser un buen ejercicio, saber tuitear es un buen ejercicio para saber redactar con precisión y sin divagar, ¿no? Sí, 280 caracteres, ¿no? Son Ah, no, pero 100. luego está la gente que quiere hacer un hilo contando que fue a la tienda, todo un hilo de 10 tweets, eso ya. No, pero eso, no, sí es un buen ejercicio de redacción decir, güey, voy a contar cómo me fue hoy o alguna anécdota en un solo tweet, güey. Sí, de hecho, actualmente Twitter ha sacado mucho de qué hablar. Me parece que Margot Glantz sacó un libro sobre Twitter que se llama Y por todo ver nada veía, que simula esta idea de tu feed de tweets que está lleno de cosas sin relación y entonces mientras más bajas, más información te llena. Entonces, creo que para alguien que está en Twitter es importante, es sumamente importante la precisión, ser sintético, serlo todo pequeño pero preciso. Y como escritores deberían apreciar eso, porque un buen escritor también de cuento es preciso, no divaga. Su, su forma de manejar la lengua es tal que puede terminar una historia en menos de 10 páginas. Y Güey, es que sí, puedes no, hacer cuentos largos, pero no me lo saco de la cabeza, güey. Es que nunca había conectado los cables así, güey. Un microrelato, literal, es como un tweet. bueno, los más sintéticos sí, hay otros que abarcan media página, Ah, bueno, eso sí. Eso sí. pero son muy buenos, incluso si son de media página son muy buenos. Ok, ¿tú crees que en el microrelato definitivamente no hay cabida para descripciones ni para desarrollo de personajes? A No. menos de que sean sumamente importantes. Por ejemplo, algo que he visto mucho es que la descripción del personaje es su nombre. Por ejemplo, el mono escritor. Es un mono que es escritor. Tan tan. Ahí está su descripción. Es un mono, es escritor. Ah, Pero no te puedes dar el lujo de decir, y el mono escritor vivía en la selva con todos sus amigos y su pelaje era gris. No, 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 no. No, a menos de que tu microrelato vaya a hacer un chiste al respecto, vaya a hacerte reflexionar al respecto, o tenga que ver con algo muy importante, la descripción no es parte de. pero tú crees, ahora pasando al tema de los cuentos, ¿tú crees que en el cuento se puede manejar el desarrollo de personajes y la descripción de el ambiente y los objetos y todo eso, tanto como en una novela? No.
No, 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 no. Es que son dos cosas diferentes, no podemos compararlas. Creo que puedes aprovecharte del recurso de la descripción pensando en que existía una historia detrás de ellos, por ejemplo, y siempre fue así, o desde que me acuerdo era de esta forma. Entonces, puedes darle un poco más de profundidad al personaje, pero no vas a poder dedicarle un capítulo entero a un personaje porque no tienes un capítulo entero, tienes 10 páginas, 20 Ajá, páginas. Si te sientes muy, muy, muy dadivoso, tienes 20 páginas. exactamente. Y de hecho, creo que es un error al escribir, ya sea escribir lo que sea, güey, es querer describir a los personajes como si fuera un listado, así de, tenía ojos azules, cabello café, una nariz respingada, el abdomen marcado, una cintura diminuta, y así, y era Piscis y su tipo de sangre era O positivo. Bueno, no tanto así, pero es que creo que muchas personas cuando dicen, a mí me encanta escribir, pero no me gusta leer, su fuente de inspiración para escribir son las películas, entonces están familiarizados con esto, ¿no? De que tú cuando dices, ah, ok, en una historia entra un personaje y a primera vista, en un segundo, sabes cómo se ve. Y dicen, ok, al escribir entonces, tiene que saber la persona que está leyendo esa historia cómo se ve en el primer segundo en el que aparece en la historia, como si fuera una película. Sí, Lo cual a mí se me hace terrible porque si a mí me sueltas, empieza la historia y me sueltas un listado de las características físicas del personaje, sorry, se me van a olvidar, güey, apenas empecé a leer el libro, entonces no he conectado con tus personajes, no les tengo cariño, no voy a memorizar su listado de características, güey. así es. Y de hecho, en los cuentos, lo que más es más común que hagas como adjetivos que tienen que ver con la historia. Por ejemplo, am, ¿qué puedo decir? ¿Qué cuento últimamente vi que dije, ah, este tiene mucho de esto? Am, pues es que éramos tan pobres. Ok, es que éramos tan pobres de Juan Rulfo. Ahí la única vez que te mencionan algo de los personajes, su descripción, es al final de la hermana chata. La chata es la hermanita del protagonista, que es el que te está narrando el cuento, y el vato te cuenta todo lo que pasa. O sea, por si no lo has leído, esta es la historia de un güey que pues vive en un rancho y se le acaba de morir su tía y les está lloviendo sobre mojado literal. Se les murió la tía, luego empezó a llover y se inundó todo el pueblo, perdieron su casa, perdieron a la vaca de la hermana, que era con lo que ella se iba a poder casar, y ahora Oh, están viendo cómo se destruye el pueblo porque hay una lluvia horrible y no pueden hacer nada. Es una historia muy triste. catastrófico. ¿Cómo se Te llama? Lo voy cuenta, a anotar, güey. La neta me llamó la atención, no quiero leer. Aguántame un... es ¿Es que somos tan pobres o es que éramos tan pobres de Juan Rulfo? De hecho, es parte de su Llano en Llamas. Si puedes leer el Llano en Llamas, es muy bueno. Ya Pero lo bueno, anoté, lo voy a leer. lo Cuando importante de este pueda. cuento es que nunca te dicen cómo son las personas, porque ellos asumen que tú las conoces. El vato te cuenta la historia como si te estuviera platicando de alguien que conoces, ¿no? Y entonces mi papá hizo esto y se murió mi tía tal y tal persona. La tambora andaba bajando sus gallinas, ¿no? Tú dices, pues ¿quién chingados es la tambora? ¿Cómo se ve tu papá? ¿Qué pedo? No, no hay tiempo para decirte eso. Aquí lo que importa es que se está desbordando el río, yo no tengo casa y mi hermana se quedó sin vaca. No tengo, Exactamente. sí, 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 no hay tiempo para eso, es Y de rápido, hecho, rápido, yo rápido. creo que, por ejemplo, en la narración en primera persona, sí puedes hacer cosas para describir a los personajes, pero queda raro, porque si una persona real no te cuenta, ay, es que me asaltaron y el ladrón tenía ojos cafés, color avellana, no, o sea, y sí, existe este uso de palabras para hacer más bello esto al escribir, pero creo que queda raro cuando alguien escribe en primera persona, es un personaje el que te está contando algo y dice, mi hermana rubia de ojos azules bajó las escaleras de mármol blanco. Y yo creo que puedes usar como pretextos, en vez de decir, mi hermana es rubia,
una escena donde la mamá le dice, ay, está con las tías, miren qué bonita la niña, se pintó el cabello, o mi mamá me regañó porque me pinté el cabello de azul, en vez de decir tengo cabello azul, mezclas eso con la vida del personaje, con alguna interacción. Así es, aunque también puedes utilizar como esta forma de introducir de manera muy dramática, que he visto que lo hacen, es como, y entonces ella era, sí, ¿no? Se serpenteó por la arena, como si fuera una serpiente. Entonces te hace pensar que es delgada y que es muy ágil, porque se parece a una serpiente, pero es una forma como un poco, o sea, eso de animalizar es medio complejo porque luego se deja ver tus opiniones como escritor y te pueden funar. Entonces, yo no lo recomiendo, pero siempre es bueno mencionar ese tipo de cosas como parte de la trama. Si tu personaje se siente inseguro, por ejemplo, siempre puede decir, pero es que yo soy así. Y siempre O, es, o esta cosa que tengo aquí me hace sentir incómodo. ajá, como odio mis brazos, odio cómo se ven mis pies y son así y a lo mejor ahí sí hay como un pretexto, pero yo creo que no va cuando dicen, y me paré frente al espejo y observé mi mentón puntiagudo y mi nariz respingada y mis ojos verdes. Es como de, o sea, Wow, cuánta autoestima tienes, ¿sabes? Creo que ya hemos pasado de eso de las, o sea, por lo menos yo en la literatura actual que conozco, ya hemos pasado de esas descripciones tan fuertes y hemos optado más, por lo menos muchos escritores lo he visto, que hacen como, y pues yo era así. Y cuando me puse la camisa, no me quedó. Debo de bajarle a las botanas. O cosas así. Comentarios, ajá. comentarios casuales de, si tan solo fuera más baja, podría usar tacones. O si tan solo fuera más alto, no me daría pena que mi novio usara tacones. Exactamente, yo creo que tiene que tener algún motivo en dar una descripción, no nada más solo porque sí decir soy güero y ya, o sea, Exacto. Es un ejercicio que tiene que hacerse con práctica. También la naturalidad de la escritura y sobre todo en primera persona depende mucho de tú como escritor, qué tan cómodo te sientas y qué tanto callo le tengas. O sea, no vas a hacer un cuento ganador de no sé, de algún premio, un bestseller. un bestseller, tu primera novela, a menos de que pues lo tengas contigo, porque sí hay quien lo hace, pero pues no todos somos ese tipo de escritores, ¿verdad? Exacto. Esto es complicado. Pero pues no hay que tenerle miedo, la neta. Güey, Dice la que no ha escrito nada en mucho tiempo. Ay, no. ¿alguna vez has escrito algo? Ok, tengo esta duda. ¿Alguna vez le has agarrado odio a los libros por los libros que te obligan a leer en tu carrera? Sí, Em, que has dicho, güey, no quiero saber nada más del idioma español hasta nunca. Adiós, estoy harta. sí, sí, pasa súper seguido. Am, depende mucho de la clase. Puede ser, uno, porque te obligan a hacer trabajos analíticos y veas cosas así como, güey, me gustaba mucho este escritor, ¿por qué salió tan machista? O chale, bro, te dejaste ver bien colonialista con tu texto, tanto que me gustaba. También pasa que lee uno cosas muy pesadas y terminas el libro y dices, ok, no voy a leer nada de aquí a que se acabe el año. Y es marzo. Sí, creo que si lees lecturas ligeras, entre comillas, por así decirlo, te cuesta leer lecturas pesadas después. Por ejemplo, yo todo lo que va de este año he estado leyendo puros autores mexicanos y la semana pasada un primo me prestó un libro que se llama Los chicos de la calle Pal, que es como húngaro o algo así. Está en español, obviamente, pero el escritor es húngaro y obviamente aparte es hace el del siglo pasado el libro y no pude leerlo. Yo estaba tan en ese lugar tan cómodo, tan a gusto, tan feliz de leer autores mexicanos, de la nada este libro de hace un siglo de un autor húngaro
se me hizo pesadísimo, no lo disfruté, lo sentí como artificial. Dije, ¿a qué hora van a decir güey los personajes? ¿A qué hora van a decir modismos? Pues estás en tu zona de confort. O sea, Exactamente. no te voy a negar que he leído cosas muy chidas en la carrera, pero a veces te tumba de donde estás. Por ejemplo, yo llegué a la carrera leyendo libros, pues, para adolescentes, porque yo leí literatura clásica en mi primera formación. Entonces pasé de clásicos, literatura para adolescentes, clásicos de nuevo. Y sí, es complicado, pero creo que tiene que ver más bien como con la tradición que leas o el tipo de literatura que leas. Nada de Jane Teller es un libro para adolescentes, es europeo, es del siglo pasado, muy fácil de leer. Ah, mijo, pero luego lees cosas como El Apando de José Revueltas y ya para la página 3 estás de ya lleva mediocito. Lo mismo pasa con otros rusos. Puedes leer a Anton Chekhov, que es ruso. Él es base de los cuentos. Y es súper fácil de leer y sus cuentos están como muy bonitos porque es una narrativa muy limpia, aunque es muy descriptiva, porque incluso puedes sentir cómo el viento toca tu cara o cómo caen los copos de nieve. Es muy digerible, es muy fácil de leer. Y luego tienes a Dostoyevsky. Ay, no. Crimen y Castigo de Dostoyevsky es la cosa más pesada que he leído en mi vida. No he podido pasar de la página 15. Ay, no. Así. Entonces, creo que no solo es el tipo de literatura que leas, es la tradición a la que estés acostumbrado, el bagaje que tengas. También puede ser tu mood. A veces estamos tan saturados de información que leer simplemente no es opción. Aunque leas algo sencillo, pasa. Es más, yo he llegado a la conclusión que yo, como lector, tengo un número de páginas que puedo leer de manera efectiva. Igual no te presiones, o sea, no son carreritas. Esto es cómo te sientas tú cómodo. O sea, yo tengo 60 páginas porque pueden ser 60 páginas de teoría literaria, pueden ser 60 páginas de un libro del siglo XVIII, pueden ser 60 páginas de un libro medieval o 60 páginas de poemas. Entonces, como es tan amplio lo que tengo que leer, no puedo darme el lujo de decir, voy a aventármelo en 3 horas. No. Pero Pero sí. creo que sí, sí está bien esta parte de perdonarte a ti mismo, decir, no son carreritas, no te hace menos válido o un mal lector estar en un bloqueo y no estar leyendo tanto como antes. Pero creo que en algún punto dices, chale, quiero salir de este bloqueo. ¿Tú cómo le haces para salir de un bloqueo? Bueno, ahorita no puedes darte el lujo ni de tener un bloqueo lector por tu carrera, que tienes que leer libros diarios, sí o sí. Pero, Um, ay, sí lo tuve cuando empezó la pandemia, tuve un bloqueo de lectura. ¿cómo saliste? No lo hice. No lo hice. No leía, escuchaba audiolibros. En ese momento estaba llevando clases de literatura del siglo XVII y XVIII. Entonces, había días en los que tenía que leer obras de teatro y cualquier persona que lea una obra de teatro sabe que esas madres no están hechas para ser leídas, están hechas para ser vistas, para Exacto. ser escuchadas. Entonces, lo que hacía era buscaba audiolibros o buscaba puestas en escena o buscaba gente que me lo leyera. De hecho, llegué a un punto en el que en ese momento mi exnovio y yo nos sentábamos a interpretar los personajes de las obras, porque si no, no lo iba a leer. Entonces trataba de hacerlo divertido. Y eso era para soportarlo de la escuela, pero dejé de leer en mi vida personal. Entonces lo que hice fue buscar, no libros, ni siquiera me fui por libros, empecé leyendo fanfics. Eh, Busqué alguna serie que me gustara o que hubiera terminado en ese momento y empecé a leer fanfics porque no tenía como suficiente de los personajes y decía, necesito algo que me entretenga en mis tiempos libres para no pensar en teoría, para no pensar en la escuela. Necesito algo que me guste. Entonces, Y voy ¿crees leyendo fanfics. ¿crees que alguien
es un error decir, me encanta leer, voy a estudiar literatura o letras hispánicas. ¿Es un error? Puede ser una pesadilla para alguien a quien le gusta leer. Sí, 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 si van a estudiar algo así, tienes que, ni siquiera te pedimos que te encante leer, solo te pedimos que lo hagas. Porque neta, llega un punto en el que ya nadie puede. Hasta los mismos profes saben que es muy pesado. Es, ¿Puedes es llegar algo a que tienes que tomar en cuenta. odiar los libros en esa carrera? Sí, puedes llegar a odiar las cosas que te gustan. Muchas veces te va a pasar que terminas clases de teoría y agarras los libros que te gustaban hace 2 o 3 años y te decepcionas tanto porque te gustaba algo que ya viéndolo con la teoría, con los ojos del teórico, Híjole. lo destrozas. También pasa que las series que te gustan las destrozas. Los animes, las películas que ves, te conviertes en un Grinch. Y Exacto. No lo ves tienes con que ojos de estar, niño. ya no lo ves con ojos de niño, sí, mira, si yo pudiera volver a tener mi ilusión de lector de 15 años, la tendría. Y créeme, me encantarían los libros que leo, pero tengo 22, llevo 4 años de carrera y ya estoy hasta acá. De hecho, yo cuando leo algo, o sea, yo creo que no lo leo en plan de, vamos a analizar la técnica narrativa de este escritor. Obviamente si yo leo algo es porque quiero entretenerme, disfrutar de una historia, pero muchas veces es inevitable distraerme con, ok, pero ¿cómo usó esta técnica el escritor? Okay. Y de, qué chida metáfora hizo aquí, ¿no? Ajá, Algo que me gusta de la lectura y de escribir y así es cuando un escritor piensa en su texto como algo que se puede parar solo. No es como un papá que, ándale, mijo, vamos, ahorita le enseño. No, es como bueno, mijo, que te vaya bien, te da la bendición, tan tan. Y así tienes que pensar tus textos, porque no vas a estar tú todo el tiempo para excusarlos. exacto. Oye, sí es cierto. Me acuerdo que alguna vez yo fui a un taller, como a un club de escritores en los que era como un círculo de lectura y leíamos diario un capítulo nuevo de una novela en la que estuviéramos trabajando. Y me acuerdo que siempre, o sea, tú leías algo y de pronto los demás te decían, oye, pero en tal escena no entendí por qué pasaba esto. Y cuando querías explicar, la maestra te decía, déjalo así, tu texto tenía que haberlo explicado por sí solo. Tú no vas a estar siempre que alguien para explicar algo que no entiendan cuando escribes. Así Y es, es muy cierto. así es. Entonces, no importa qué tanto quieras que la gente no lo analice, lo va a analizar y no puedes hacer nada al respecto, pues no, nada más mandarlos. Tratar de que vayan bien, bien acolchonaditos, vayan con comida, vayan con lonche, vayan con armas y que no se te vayan a morir y ya. Hacer lo que puedes como escritor es hacer antes de que se publique. Y Exacto. el acto más valiente de un escritor es mandarlo al mundo. Es feo pensar que quieres compartir tu arte y que lo van a ver no como arte, sino como un objeto de estudio. Sí, es horrible, pero no tienes más que hacer. Si quieres ser escritor, en algún punto alguien va a hacer eso, ¿sabes? En algún punto va a haber algún loco como yo que tu primer libro lo va a usar para un trabajo de escuela. Nunca sabes. Porque he hecho eso con escritores vivos. De hecho, una vez le mandé a uno mi ensayo sobre su texto. No, creo que no le gustó. Era negativo tu ensayo, o sea, decía cosas como de qué mal escrito está esto y así. No, yo trataba sobre la función metatextual del texto. Es que era una novela. Es la novela más chida que he leído en mi vida porque es una novela que parecía un fanfic de otro libro. ¿Ubicas Los Detectives Salvajes? No, De... ah, bueno, está este libro latinoamericano del boom que se llama Los Detectives Salvajes. No me acuerdo del autor, soy muy mala para recordar nombres. Y un escritor jalisciense que le gusta mucho ese escritor en específico, agarró el universo en el que se desarrolla los detectives salvajes y menciona todavía personajes de la novela como si fueran sus personajes. Toda la historia transcurre en ese universo, entonces está como
muy chido porque aparte incluye gente real, de la vida real, gente que yo conozco, que yo he visto, que yo les he dado la mano. Eso está cool. Está muy cool. Entonces fue como yo analicé el cómo es que este escritor hacía ese intercambio entre la vida real y la vida real de una novela. Y creo que ahí dije, quizá debería trabajar con fanfics. Y a partir de ahí volví a leer fanfics, porque dije, esto es un Bill fanfic, pero publicado en una editorial. La única diferencia es que este es de un libro, este es un fanfic de un libro, pero es una novela. Mm. Bueno, no sé si tú tuviste amigos, pero yo tenía amigos en la secundaria que hacían sus propios fanfics escritos. Entonces, Chismón que te... No, hombre, aquí viene el chismón. Yo estaba en la secundaria. Espero que nadie de esas personas involucradas... Voy a rezar para que no estén escuchando esto. Voy a orar por ay, mi no. vida para que no estén escuchando esto. Ah, una vez yo tenía unas... Bueno, yo en la secundaria no tenía amigas. Era como la niña que le daban chancita de estar en el grupo de amigas, pero no estaba, yo no estaba incluida. O sea, ellas platicaban de sus cosas y yo me comía mi lonchecito callada, ¿no? Y vi que traían un cuadernito y estaban escribiendo un fanfic. Y me acuerdo que las niñas, yo sabía que era un fanfic como bien cochino, porque era como de, ay, esta escena, ¿quién la escribió? ¿La escribiste tú? ¡Ay, qué atrevida! ¡Wow! Y yo sabía que era un asunto de cochinón. Y luego, por la plática que tenían, yo me di cuenta de que era, que ellas escribían, como que se ponían ellas en esta historia con sus crushes de la secundaria. Y era como toda una orgía escolar. Y así, y un día yo me harté de sentirme tan excluida. Yo les decía, déjenme leer. Me decían, ay, no, Berito, tú estás chiquita, tú no vas a entender estas niñas de 12 años diciéndole a otra niña de 12 años, tú estás chiquita, no entenderías estas cosas. Mm, Y entonces un día estábamos en la clase de computación y yo me fui estamos en el salón de cómputo y yo dije, maestra, ¿puedo ir al baño? Y me fui al salón de clases normal y ahí estaba el cuaderno. Y yo sería una usurpadora, pero no una pendeja. Agarré el cuaderno y no lo metí a mi mochila, lo escondí abajo de un mueble en el salón. Entonces, cuando llegaron las niñas, ahora que lo pienso, pobrecitas, güey, imagínate unas niñas que escribieron un fanfic de bien cochinote de sus fantasías con sus crushes en la secundaria y que no encuentran el cuaderno. pobrecitas. Estaban que se, yo no me di cuenta de la magnitud de mis actos en ese momento, pero Ay, imagínate, estaban que se desmayaban del susto. Estaban de, o sea, no, ¿quién lo tendrá? No, ya valió. Y si lo encuentran la directora, eran monjas en esa escuela aparte. Peor tantito les iba a ir si alguien lo leía. Y también sí, qué pena si lo encontraba un alumno. Estaban muertas de miedo y me voltearon a ver a mí. Me dijeron, ¿tú lo tienes? Y yo de, ¿cómo creen que lo voy a tener yo? Revísenme mi mochila. Revisen mi mochila. qué lista. Y yo de, ¿cómo puede ser que duden así de mí? ¿Creen que soy capaz? I'm Adelante. baby. Vean, vean mi mochila si quieren. Y ya Ay, buscaron y no había nada en mi mochila. Y ya se fueron, fue la salida de la escuela. Yo siempre fui de esas niñas que recogían súper tarde. Y ya que no había nadie, sacó el cuadernito de abajo del mueble ese, me lo llevo a mi casa y lo leí y me saqué de pedo. Tenía cosas así muy raras. No me acuerdo bien cómo lo hice, pero me deshice de ese cuaderno. Creo que, no sé si lo tiré lo envolví en una bolsa y lo eché en un tambo de basura en el coto donde vive mi mamá o algo así, pero me deshice del cuaderno. Y las pobres niñas traumadas, preguntándose quién tendrá ese cuaderno, en manos de quién estará. oh Me no. sentí, no te voy a negar, que me sentí mal después. En ese momento no, en ese momento yo me sentí realizada de, ¡ja! Con que no querían dejarme leerlo, ahí eso se ganan por malditas. Pero ahorita digo, pobres niñas, el susto que se debieron llevar, el trauma de pensar que alguien más hubiera leído. Qué feo, qué feo. Pero ojalá tengamos oportunidad de platicar otro rato y, y esperemos que salga a la primera grabación en Ay, otra sí. ocasión.
Muchas Sí, gracias. gracias a ti. Ya sabes que si es por ti, siempre me hago espacio. ¡Ay, te amo! Suscríbanse y denle like y comenten. Sí, Bye. bye.